Bien, a esta hora tenemos información de último minuto. Hay actividad presidencial. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con el motor emprendimiento. Veamos la actividad. Cilia Flores. Precisamente en este marco del trabajo que realiza el jefe de Estado venezolano impulsando las diversas facetas del ámbito económico venezolano, vamos a establecer este contacto con el Congreso Internacional del Emprendimiento. Allí está el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Iniciamos esta transmisión desde el Centro de Convenciones del Parque de Simón Bolívar de La Carlota a esta hora, cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera el acto de clausura del primer Congreso Internacional de Emprendedores, donde se han dado cita más de 300 invitados de 61 países junto a 100 representantes nacionales desde este 23 de abril para impulsar el intercambio de experiencias comerciales. Un encuentro estratégico entre las naciones con el propósito de robustecer el ecosistema emprendedor global y fortalecer el aparato productivo a través del intercambio de conocimientos, experiencias prácticas, donde Venezuela dice presente y vence el ilegal bloqueo del occidente global con autodeterminación, resistencia y esperanza. Y con ello se fortalece el motor del emprendimiento de la agenda económica bolivariana como expresión de la expansión de las fuerzas productivas y del encadenamiento para las exportaciones no petroleras. El presidente Nicolás Maduro se encontrará entonces con las delegaciones que han venido de todas partes del mundo para ratificar. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Congreso Internacional de Emprendedores. A continuación, palabras del ciudadano Sergio Lotártaro, ministro del Poder Popular para la Juventud, presidente del Banco Digital de los Trabajadores y jefe del Motor Emprendimientos. Buenas tardes. Bueno, bienvenido presidente, bienvenido primera combatiente, ministro que nos acompañan y todos los invitados internacionales que hicieron el esfuerzo para estar estos 3 días aquí en Caracas. Venezuela, presidente, se vistió de fiesta 3 días consecutivos, dando una agenda de mucho contenido, una agenda ardua. Seguramente los invitados están un poco cansados porque no los hemos dejado descansar. El primer día tuvimos un panel de expertos nacionales, emprendedores exitosos, contando su experiencia. Después tuvimos 3 mesas de trabajo, 6 mesas de trabajo, donde compartimos cada idea de cada uno de los emprendedores internacionales y de cada uno de los emprendedores nacionales. Luego hicimos visitamos a el emprendimiento turístico de San Agustín y visitamos a el emprendimiento tecnológico Ridery. El segundo día, presidente, volvimos con un panel de expertos. En este panel de expertos tuvimos la palabra de nuestra ministra de Finanzas, Anabel, y tuvimos 5 invitados internacionales contando su experiencia, cómo desde su país emprendieron. Luego nos fuimos nuevamente a las 6 mesas de trabajo, donde se volvió a discutir toda la política de emprendimiento en el mundo. Cómo los países, o cada uno de los países de todos estos invitados internacionales, tenían sus políticas de emprendimiento y cómo eran las políticas de emprendimiento de nuestro país. Luego volvimos una agenda de turistas, una agenda de calle, donde visitamos a Tiuna el Fuerte, el emprendimiento cultural Tiuna el Fuerte, y tuvimos la visita a el primer banco del país, el Banco Venezuela, expresándole y diciéndole que en Venezuela somos la vanguardia en el crédito para los emprendedores. Y el tercer día, que fue el día de hoy, tuvimos un panel de universidades venezolanas donde dan la cátedra de emprendimiento o ayudan y forman a los emprendedores para que puedan llegar al éxito. Luego, otra vez, 6 mesas de trabajo y hoy estamos ya en la clausura que usted nos va a dar. De verdad, presidente, este Congreso ha superado las expectativas que teníamos al inicio, porque hemos visto la calidad de cada uno de los invitados que hemos tenido y las ganas de participar, cooperar y hacer cosas con nuestro país de cada uno de los invitados internacionales. Por eso, presidente, hoy estamos muy felices, le agradecemos todo el apoyo que nos dio para que este evento se diera y de verdad que esperemos que sea el primero de muchos eventos que hagamos en nuestro país.
Nuevamente agradecemos a cada uno de los invitados internacionales que nos acompañan, que dieron el día a día todo lo mejor sin descansar, porque siempre nos decían, y ya nos vamos al hotel, nos queda un poco de agenda, nos queda una agenda más y con mucho respeto ellos lo supieron aceptar y cumplir a cabalidad toda la agenda del día de hoy. Y hoy, después de este evento, le tenemos una sorpresa, una última sorpresa a los invitados internacionales que después se la dice usted. Tenemos un último viaje turístico. Entonces, presidente, sin más nada que decir, le damos la palabra a usted para que cierre este gran Congreso Internacional de Emprendimiento en Caracas, Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Muy especialmente quiero saludar y agradecer la presencia de emprendimientos exitosos de 57 países del mundo. Bienvenidos siempre. Welcome. Salam alaikum. Benvenuti. Benvindo. Bienvenidos y bienvenida. Ha sido una feliz y muy oportuna iniciativa. Este encuentro internacional, primer encuentro internacional de emprendimiento Caracas 2025, porque nosotros venimos construyendo una estrategia económica para desarrollar un modelo económico propio, soberano, independiente, y que genere prosperidad, satisfaga las necesidades nacionales y desarrolle nuevas fuentes de trabajo y de riqueza. Como ustedes bien saben, Venezuela hace 120 años se le impuso un modelo económico rentista dependiente petrolero. Venezuela fue el principal productor mundial y exportador de petróleo de 1920 a 1970, pasando por la llamada Segunda Guerra Mundial y pasando por toda la coyuntura de fundación de la OPEP. Y eso creó una distorsión estructural en el desarrollo de la economía de nuestro país. Era muy sencillo tener los balancines petroleros, rácata, 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 los barcos, poner la mano por aquí, recibir los petrodólares y poner la otra por aquí y gastarlos. En Venezuela no se desarrolló lo que se llama una burguesía industrial, una burguesía agrícola, no se desarrolló una clase económica dentro del capitalismo venezolano, productiva, sino que todos los economistas de todas las academias y universidades denunciaron desde los años 40 que Venezuela estaba entrando, que Venezuela entró y que Venezuela padeció durante muchas décadas, les digo, 120 años prácticamente, el mal que después se conoció de la economía holandesa. Así lo llamaron. Aquí tenemos la ministra de Finanzas, licenciada Anabel Pereira, el ministro de Comercio, licenciado Luis Villegas, la presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento,
Marjorie Barchiela y Sergio Lotortaro, que es el jefe del Motor Emprendimiento, presidente del Banco Digital de los Trabajadores y es el nuevo ministro del Poder Popular para la Juventud. Además, con toda su experiencia, lo he colocado ministro de la Juventud para que toda su experiencia de financiamiento, emprendimiento, desarrollo económico llegue a las comunidades, llegue a la juventud, llegue a quien tiene que llegar. Lotortaro, tienes la fuerza, el conocimiento, la experiencia y todo el apoyo de la juventud venezolana para que lo haga muy bien como nuevo ministro del Poder Popular para la Juventud. Cuando dijeron el currículum, presidente del Banco Digital de los Trabajadores, jefe del Motor Emprendimiento y ministro de la Juventud, solo faltó y novio de la madrina. Para completar, pues, como le estaba diciendo, Lotortaro, ustedes que son tan jóvenes, tan muchachos, profesionales, bien preparados ahora, mejor preparados que todas las generaciones que han pasado por Venezuela. Se desarrolló lo que se llamó, en su momento, alguien lo llamó, la enfermedad holandesa. El gran sabio venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador y creador de la idea de la OPEP, lo llamó, profesor Sassoni, usted sabe porque usted trabajó con Juan Pablo Pérez Alfonso, lo llamó al petróleo en un libro muy famoso que pueden buscar por internet si quiere, El petróleo, excremento del diablo. En vez de ser durante tanto tiempo verdaderamente una palanca para el desarrollo, una bendición, en muchos tiempos se transformó en un factor, sin lugar a dudas, lo tenemos que decir, ya en 2025, el siglo ahora sí nuestro, el siglo de la reivindicación de lo propio, de lo nuestro, de la construcción de nuestro propio modelo. El petróleo significó una deformación económica, pero también una deformación moral, ética, política y en general una deformación que no permitió construir un modelo económico productivo. Todo esto fue caracterizado por varias décadas, por expertos, pero nunca se avanzó con la fortaleza que había que avanzar. Fue en el momento, tengo que decirlo, en que Venezuela fue sancionada de manera criminal por los Estados Unidos de Norteamérica y nos hicieron perder, nos quitaron de manera directa el 99% del ingreso nacional, producto del ataque a la industria petrolera venezolana. Pasamos de 57.000 millones de dólares de ingreso un año, 57.000 millones de dólares de ingreso un año, a 700 millones el próximo año. Fue en ese momento en que todo un país pudo entender la urgencia y la necesidad de construir un modelo diversificado que generara productos, servicios, riqueza y que permitiera autosostener con esfuerzo propio nuestro país. Allí podemos inscribir el momento exacto para ser sintético, resumido. Ahí podemos inscribir, hermanos y hermanas del mundo que vienen a conocernos y que habrán visto en las calles una Venezuela diferente a la que dibujan las redes y los medios internacionales, seguramente. Un pueblo laborioso, que sonríe, que rumbea, que trabaja, que produce y que afortunadamente
Hoy, 25 de abril 2025, podemos decir, tenemos nuestro propio camino, tenemos nuestro propio proyecto y Venezuela hoy no depende de nada ni de nadie para poder caminar, trabajar, vivir, y estamos construyendo un modelo económico para la prosperidad futura. Estamos en una fase avanzada. Licenciada Anabel, ministra, profesores, profesoras, ministra de Turismo, que está por aquí, el motor turismo, compañero presidente de Pequiven también, Román Maniglia, tanto que tiene que dar Pequiven en productos para el emprendimiento nacional. Demandan muchas cosas de nuestra petroquímica que está repuntando, afortunadamente, y consiguiendo inversión extranjera, internacional, para hacer grandes asociaciones de crecimiento y desarrollo en los años que están en transcurso, pues en desarrollo, están por venir, ¿correcto? Así que allí se inscribe el por qué el emprendimiento surgió con una inusitada fortaleza en la búsqueda de la sociedad venezolana de su propio camino. Esto no es un tema del gobierno, no vayan a creer. Sería imposible si fuera un tema solo de un gobierno. Que el gobierno lo asume, lo abraza, lo impulsa, lo apoya, le crea las mejores condiciones legales, jurídicas, institucionales, logísticas, financieras. Pero el tema del crecimiento y expansión del motor emprendimiento en Venezuela es un tema de la sociedad y la conciencia productiva de millones de seres humanos, de millones de hombres y mujeres que de manera transversal han tomado una iniciativa. ¿Cuándo impulsamos con fuerza esto? ¿Cuándo surgió con fuerza el tema del emprendimiento? Porque el Tortaro dijo que yo venía a hacer el resumen, pero lo que vengo a hacer es el balance sucinto de nuestra experiencia. Porque conociendo nuestra experiencia y conociendo la experiencia de ustedes, podemos ir integrando grandes ideas, grandes fortalezas. Por eso me parece muy bien que nazca de este primer encuentro internacional una red internacional de emprendimiento a nivel de todos nuestros países, de todas nuestras economías, y estos 57 países que participan aquí, creemos esa red internacional de emprendedores y emprendedoras. Punto a favor. Me parece buenísimo que hayan tomado esa decisión. Y la aplaudo y la acompaño. ¿Cuándo empezamos nosotros? Dirían ustedes. Diría la canción, hace mucho tiempo ya. Pero fue en el año 2020, en plena pandemia, cuando recrudecieron las sanciones. Perseguían a Venezuela para que no comprara medicinas en el mundo. Llamaban a todos los laboratorios del mundo para prohibirles venderle una medicina a Venezuela. Pero bueno, saben que somos caribeños y nosotros le aplicamos una caribeña al bloqueo y lo vencimos. Todas las medicinas que necesitábamos, insumos, llegaron en el 2020. Recrudeció las sanciones contra la industria petrolera, la industria productiva en general del país, contra el comercio, etcétera, etcétera. Y en tiempo de la pandemia, en Venezuela activamos algo que llamamos, no sé si ustedes se enteraron en el mundo, activamos algo que llamamos la cuarentena voluntaria radical. Así le llamamos. Todos los países hicieron cuarentena. Nosotros le pusimos ese concepto. Cuarentena voluntaria. Aquí no se le obligó a nadie
a quedarse en su casa. El que quería salir, bueno, salía pues. Y radical. Inmediatamente nos pusimos los tapabocas y yo les puedo decir, la cuarentena radical voluntaria que declaramos en Venezuela, que empezó un 16 de marzo, duró de manera radical y eficiente, efectiva, eficaz, como mecanismo preventivo y de protección de la salud de la gente, 120 días continuos. Abril, mayo, junio, julio. Ya para julio creamos un método llamado el 7+7, que era 7 días de flexibilización social, económica, laboral, manteniendo los cuidados, y 7 días de cuarentena radical. Y fue en ese año, Luis, Villegas, Anabel, Marjorie, Lotortaro, queridos invitados, queridas invitadas, fue en el 2020 que la gente, en el recogimiento de su hogar, en familia, en aquellos días que parecían interminables, fue que empezó a moverse paso a paso la economía emprendedora, la economía social, y comenzamos a ver unos fenómenos increíbles de trabajo, producción, servicio, delivery, bueno, etcétera, etcétera. Fue que empezamos nosotros a dar los primeros incentivos, los primeros financiamientos, a captar la tendencia que comenzaba a crecer en el proceso de una nueva economía de carácter profundamente productiva y social. Y fue cuando, en el año 2020, 2021, convertimos el emprendimiento en el motor número 13 de los 13 motores del nuevo esquema y del nuevo modelo productivo venezolano. Incorporamos activamente el emprendimiento para empezar a articularlo. Creamos los primeros fondos de financiamiento y la Asamblea Nacional, órgano legislativo parlamentario del país, en el año 2021 emitió, consultó públicamente, elaboró colectivamente, escuchando a los distintos sectores de emprendimiento, la primera ley nacional de emprendimiento del país, que le dio el marco legal para su desenvolvimiento, para su desarrollo. Y ahí empezó un proceso. Hoy podemos decir algunos numeritos importantes. El año 2024, la economía venezolana creció un 9% a nivel global. Con los nuevos motores, ya en Venezuela no solo crece la economía petrolera, pudiera dejar de funcionar la economía petrolera y ya Venezuela tendría motores para satisfacer sus necesidades internas sin problema. Ahora la economía petrolera va a seguir creciendo y va a seguir ocupando paso a paso el papel que tiene que jugar Venezuela en la ecuación de estabilidad y seguridad energética mundial. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo certificadas del planeta Tierra. Y ahorita estamos en un estudio que pudiera incrementar 20 y hasta 30% aún más el factor de recuperación de ese petróleo, o sea que lo que va a hacer es crecer la reserva petrolera venezolana. Venezuela está certificando la cuarta reserva de gas del mundo en toda la franja caribeña norte de nuestro país. Así que Venezuela forma parte, formará parte, y nadie podrá sacarnos de la ecuación mundial de seguridad y soberanía energética. Pero ahora, con el favor de Dios, con políticas atinadas, con estrategias correctas y con el esfuerzo de toda la sociedad, ahora no cometeremos el error que cometieron otras generaciones, y ahora ya no haremos
dependiente la economía de nuestro país de un solo motor, el de hidrocarburos. Ahora tendrá que seguir su proceso acompasado y armonioso, el desarrollo de toda la economía que produzca bienes, servicios, riqueza y que satisfaga la necesidad nacional y que desarrolle su vocación múltiple, diversa, exportadora, la vocación exportadora. Allí es que se inscribe el motor emprendimiento. El año pasado, el motor emprendimiento rompió récord. Los números que me comparte la ministra de Finanzas son impresionantes. Si la economía globalmente creció 9%, que es un buen índice de desarrollo, de recuperación progresiva, falta mucho para recuperar lo perdido por las sanciones, falta mucho todavía. El factor emprendimiento creció. Fue una explosión, un Big Bang. Creció el 59% de expansión y multiplicación de sectores y llegamos casi a 1.800.000 emprendimientos en el país con la combinación del financiamiento público-privado, con la combinación de diversos factores de apoyo, con la ley aprobada en el 2021, con las 4F, ustedes compartieron las 4F, ¿verdad? Un método que inventamos aquí, pues, seguramente puede perfeccionarse o habrá mejores métodos en otras partes. El método de las 4F, para que el emprendimiento se sienta acompañado. Una de las cosas más bonitas que puede existir en el mundo, como le decía el Papa Francisco, es la solidaridad, el trabajo colectivo, el acompañamiento. Uno sentirse que uno es parte de una sociedad, que uno es parte de un país, y que tengo una idea, quiero emprender, quiero producir zapatos, camisas, quiero producir robots, etcétera. Y tengo quien me acompañe en la formación, primera F, en la formación. ¿Cómo hacerlo? Yo quiero hacerlo, tengo el conocimiento básico, ahora ¿cómo lo hago? En la formalización, segunda F, la parte legal. Ahí hemos dado una batalla tremenda contra los burócratas y el burocratismo, que siempre dice lo peor o hace lo peor para que las cosas no se concreten, no vayan a creer. Nosotros tenemos una tremenda lucha contra el burocratismo, contra los burócratas y la corrupción. Segunda F. La tercera F, el financiamiento, multiplicar las fuentes de financiamiento. Hemos creado algunos fondos por aquí, algunos fondos por allá. Más de 1 millón de emprendimientos financiados en los últimos 2-3 años, haciendo un gran esfuerzo de un país bloqueado, un país sancionado. No sé cómo irán a traducir los traductores esto, pero nosotros hemos estado pariendo con los recursos nacionales para que los recursos puedan ir a donde creen riqueza, empleo y oportunidades. Y pariendo hemos agarradito por aquí, mira así, ¡rac! Y ya llevamos 1 millón de emprendimientos apoyados con los distintos bancos públicos, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Digital de los Trabajadores, el Fondo Nacional de Emprendimiento, el Plan Nacional de Emprendimiento hacia la Juventud y muchas otras iniciativas que van complementando porque van siendo específicas. El financiamiento hacia las mujeres, Ban Mujer, ¿verdad? El financiamiento hacia las mujeres, Credimujer, el financiamiento a la juventud, el financiamiento a los adultos mayores y el financiamiento a los emprendedores en general. Crear distintas fórmulas que lleguen específicos, como un ataque quirúrgico con el financiamiento para poder elevar. Así que 1.800.000 emprendimientos ya registrados de acuerdo a la ley y creciendo, 1 millón de ellos financiados con la tercera F. Y la cuarta F
que nos ayuda también a parir, la cuarta F han llamado la F de la feria, que es la comercialización de los productos para que el emprendedor tenga la facilidad de poner sus productos en ferias generales, en las calles, en los grandes supermercados del país y en los distintos estantes que le permiten que su producto llegue bien y poder reponer su dinerito. Y algo que les puedo decir, ustedes saben dónde está lo que llaman, yo creo que lo llaman los banqueros, ministra Anabel, con un concepto negativo, porque hablan de tasa de morosidad. O sea, tasa de morosidad es los malapaga, o sea, la gente que no paga. Un concepto negativo, pero si se lo aplicáramos a los emprendedores, la tasa de morosidad apenas llega al 1%, o sea que el 99% de los créditos y financiamientos que se han dado a los emprendedores los han pagado en su momento oportuno, son gente buena paga. Entonces, la tasa de morosidad se le puede poner otro concepto, la tasa de buena paga. Aquí llegaría a 99%. Son detalles que tengan ustedes ahí anotados. Venezuela en el primer trimestre de este año ha crecido por encima del 4.5%, a pesar de las amenazas nuevas, a pesar de los pesares, pero nosotros no dependemos de amenazas ni de nadie. Yo repito permanentemente a los compañeros uruguayos, repito una frase, un pensamiento poderoso del gran libertador de la banda oriental del Uruguay, José Gervasio Artigas. Ese pensamiento es muy poderoso y dice, no esperemos nada sino de nosotros mismos. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Hemos tenido un crecimiento en el primer trimestre por encima del 4.5%, cuando el primer trimestre siempre es flojazo, siempre es flojazo el primer trimestre, por lo menos en la economía venezolana, ¿verdad? No sé en la economía de otros países. Da por encima del 4.5%. Y otro dato que también se los comparto a ustedes, son expertos en economía. El que sea emprendedor y le vaya bien es experto en economía. No vayan a creer que los grandes economistas de Fondo Monetario, eso no saben nada de economía. Y el Banco Mundial no saben nada de economía. Lo que saben es robar los países. Lo que saben es endeudar a los países. Lo que saben es colonizar a los países. Los únicos que saben de economía son los que trabajan y producen riqueza. Ustedes, la clase obrera, los profesionales, los empresarios productivos, los emprendedores. Estos sí saben de economía. Saben lo que es invertir, Piketty, reproducir, garantizar, guardar, ahorrar, invertir, producir, hacer. Eso sí lo saben ustedes. Yo le pondría la economía de todos los países del mundo en manos de los que trabajan y los que hacen de verdad buenos negocios. No vayan a creer que los grandes magnates saben de economía. Ellos lo que saben es hacer billetes. Y lo que están pendientes es hacer billetes para ellos. Y cuando llegan al gobierno, los grandes magnates lo que están buscando es la trampa para hacer negocio. Que baje la bolsa para comprar baratas las acciones, por ejemplo. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Los que saben de economía son los que trabajan, los que producen, los que hacen rendir el dinero, los que saben invertir, trabajar, ahorrar, reinvertir. Nosotros tenemos primer trimestre 4.5%, pero ya llegamos a 15 trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, de la economía real, con los 13 motores. El modelo de los 13 motores es nuestro modelo. Es el nuestro, lo descubrimos. Lo descubrimos.
¿O no? ¿Tú dices que no? Lo descubrimos en la realidad, lo estamos construyendo. No hay manual que valga para construir la nueva economía que el mundo necesita. Díganme ustedes la gran potencia económica del mundo, la China. ¿De qué manual se valió la China para construir la inmensa potencia que está demostrando que es? Inmensa potencia productiva, económica, tecnológica, monetaria, financiera, comercial, exportadora, importadora. El más grande mercado interno que creo que hoy hay en el mundo. ¿De dónde? Díganme ustedes. ¿De la escuela de Chicago Boys? Dígame, Chicago Boys, eso no sirve para nada. Lo que ha hecho es quebrar los países. El neoliberalismo lo que hizo fue quebrar a los países. Y ahora están pasando del neoliberalismo extremo al proteccionismo extremo. Ese no es el camino de nuestro pueblo. Nuestro camino lo tenemos que delinear cada país, cada pueblo, con su propio pensamiento económico, con su propia filosofía, con su propia identidad. Simón Bolívar decía también el 27 de marzo de 1821, a quienes aconsejaban que había que entenderse con España, porque algunos decían, no podemos ser independientes. Bolívar le decía entonces, España era un imperio, era el imperio colonial, 300 años aquí. Hoy España es un país amigo y el pueblo español es un país noble, de una gran cultura, tradición, pueblo de Cervantes, de Federico García Lorca, pueblo hermano. Y Bolívar decía, apenas a 10 semanas de la batalla de Carabobo, que fue la batalla definitiva de la independencia venezolana, venía de la batalla de Boyacá, que fue la batalla definitiva de la independencia de Colombia y Panamá, porque Panamá era parte de Colombia, la Nueva Granada, de hace 200 años. Y Bolívar le decía a esos generales que le escribían, le decía lo siguiente. Estoy hablando así porque hay traducción, entonces hay que hablar con cuidado, ¿verdad? Le decía, la prudencia aconseja que no esperemos nada de España, que era el imperio colonial de la época, hoy nuestra amiga España. La prudencia aconseja que no esperemos nada de España, ni fiemos nuestra suerte, sino a nuestras fuerzas. Náguara, lo mismo de Artigas. De ahí vienen las genes, nuestros genes aquí, nuestro espíritu rebelde, nuestro espíritu creador y esa fuerza para recuperarse en medio de una pandemia, en medio de sanciones y echar a un país a andar. De verdad que es muy motivante, les digo, que el motor emprendimiento ya haya podido generar lazos internacionales y mundiales para aprender. Les decimos a ustedes, queridos invitados e invitadas del mundo, les decimos, necesitamos de ustedes, queremos aprender de ustedes, queremos perfeccionar todos los sistemas de financiamiento, formación, comercialización de nuestros productos. Y a los emprendedores nacionales, yo les digo a las emprendedoras nacionales, porque hay que decir, tenemos 1.800.000 emprendimientos registrados legalmente, de acuerdo a la ley de la Asamblea Nacional. Y el 64% de los emprendimientos del país son mujeres que tomaron la iniciativa y dirigen su propio emprendimiento. O sea que el emprendimiento en Venezuela, además, tiene cara de mujer, tiene aroma de mujer, tiene fuerza de mujer. Es garantía de todo. Yo le entregaría la economía de todos los países a las mujeres. Miren, nos iría mejor. Por eso es que a nosotros nos va bien.
La rectora de la economía es la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está en China ahorita, allá nos está viendo en China. Vamos a saludarla, firmando acuerdos en turismo, en comunicaciones, en energía, en inteligencia artificial, comercio, agricultura, firmando acuerdos en la China con los más altos niveles de los mandos del Estado chino, del partido chino, de la economía china. La ministra de Finanzas, mujer. La ministra de Turismo, mujer. La jefa del Fondo Nacional de Emprendimiento, mujer. Yo le entregaría la economía completa a mujer. En 2 países, pues, porque aquí ya lo hicimos. Es parte de la clave, ¿verdad? Aquí está mi esposa, también, mira. Mi esposa Silvia Flores, primera dama de la República, la saludo. Mira qué bonita vino hoy y elegante. Ella es emprendedora, lo que pasa, ella tiene su marca, Fashion, Silita Fashion, una moda. La ropa que ella tiene puesta se la confeccionó ella misma. Esta chaqueta que ustedes ven aquí, de paño azul, esta chaqueta me la hizo ella. Y la camisa, mira, la camisa tiene un corte inglés. A ella no le gusta que yo diga eso. Pero ella tiene su emprendimiento también. Pues imagínense ustedes. Ella me dijo una vez que le regalara una máquina de coser. Yo busqué una máquina de coser de la misma marca que usó mi mamá toda la vida. Una máquina, se puede decir Singer. Yo no sabía que existía la máquina Singer. Mi mamá tenía una que era eléctrica y de pedal. Entonces de pedal le daba poco a poco para hacer la costura exacta. Y hacía milagros. Cuando mi papá lo botaron del trabajo y lo persiguieron casi 3 años, por razones políticas, por apoyar al maestro Prito Figueroa, en el año 68 hasta el 71, en la casa vivimos de la costura de mi mamá. Era un emprendedor y no sabía. Y no había 4F para estar apoyándola. Ella hacía pantalones, camisas, bueno, hacía de todo, vestidos, Silita. Y íbamos a un lugar por ahí en la avenida Solano, en Sabana Grande. Ahí había un lugar donde ella iba y bueno, le tenían un precio a cada pantalón. Entonces llevaba 20 pantalones, 30 pantalones. Y con eso nosotros nos bandeamos hasta que mi papá consiguió trabajo otra vez. Mi papá Nicolás de Jesús Maduro García, papá era economista. Papá se graduó porque él estuvo exiliado en Bogotá y estudió en la muy prestigiosa Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia se llama. Se graduó ahí de economista. Era buen economista. Y Silita es buena con la máquina Singer. Pronto vamos a hacer un videíto para TikTok, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener confianza en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener confianza en nuestras propias ideas, en nuestra propia fuerza. Venezuela se va a construir no porque vengan de afuera unos extraterrestres o porque venga no sé quién de afuera a construirla. Los países se construyen desde adentro o no se construyen. Si construyes bien desde adentro, tú puedes decirle a los inversionistas de afuera, vengan para acá, mira, que tengo esto aquí, ¿quieres compartir e invertir? Sí, bienvenido, con reglas de juego claro. Ha nacido un nuevo mundo y los países que son capaces de romper los manuales imperiales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y ahora los manuales proteccionistas que se quieren imponer, los países que sean capaces de construir con sus propios esfuerzos, con su propia inteligencia, con sus propias políticas, con su propio pensamiento, serán los países que trascenderán hacia el futuro. Y yo estoy seguro que todos los países aquí presentes, 57 países del mundo, seguiremos encontrándonos en el camino del desarrollo de un mundo multipolar, pluricéntrico, de un mundo verdaderamente humano. Para, como dijera Ali Primera,
sea humana la humanidad. Dejo clausurado oficialmente este primer encuentro internacional donde nace la gran red internacional de emprendedores. Felicitaciones, muchas gracias. Y ahora les deseo que tengan un buen paseo, una buena cena y vayan a bailar y a rumbear en La Guaira. Gracias. ¡Feliz rumba! Muchas gracias. Así culmina esta jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido la clausura del primer Congreso Internacional de Emprendedores, donde se ha creado la Red Internacional de Emprendedores, que va a dar un nuevo tejido de organización a todos los hombres y mujeres de bien que desde sus países han también tributado al modelo venezolano. Ratificaba el presidente Nicolás Maduro la importancia de lo que ha sido esta gestión, donde más de 1.800.000 emprendedores se han puesto en la batalla económica al frente de nuestra nación. Parte de la información que podemos ofrecer hasta ahora, y con ella despedimos esta transmisión. Gracias a nuestra reportera Indira López Visnú por esta importante cobertura en el marco de la clausura del Congreso Internacional de Emprendedores.